donde no sabemos qué hacer. Para esta historia usamos como referencia un evento, un episodio que pasó el rey David, cuando dice que estaban en una guerra y cuando regresaron los amalecitas se habían robado, habían saqueado la ciudad, se habían llevado cautivas a sus mujeres, se habían llevado cautivos a sus hijos, le habían prendido fuego a la ciudad. Imagínense la escena que se encontró David cuando llegó, como que esos momentos inesperados que llegan a nuestra vida. Puede ser una llamada telefónica de repente a eso de las 2 de la mañana, que usted no sabe, que usted sabe bien que no es para saludarlo, usted sabe que algo ha pasado. Esos momentos difíciles que son inevitables. Entonces, en nuestro primer punto, ¿alguien se acuerda cuál era el primer punto de lo que debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Llorar. Llorar. Y fíjense que esto de llorar, a pesar de que nuestros mitos de nuestra cultura hispana, que se nos enseña a los hombres que los hombres no deben llorar. Pero fíjense que el llorar reduce el estrés. Cuando una persona llora, dijimos, despide toxinas del cuerpo, activa antibióticos que le ayudan a soltar hormonas que son llamadas endorfinas, que estas traen un alivio a nuestro dolor. Y dijimos que muchas veces como cristianos espiritualizamos tanto todo que decimos, yo no lloro porque si yo lloro voy a demostrar como si no estoy confiando en el Señor. Si yo lloro voy a demostrar como si mi fe no está activa en el Señor. Pero fíjense que por muy cristianos que seamos, tal vez podemos tener 20 años en el Evangelio, no creo que usted y yo seamos más espirituales que el Hijo de Dios. Y Jesús, cuando estuvo en esta tierra, dice la Biblia que Jesús lloró. Y si Jesús lloró, quiere decir que nosotros también podemos llorar. Yes. Quiere decir que nosotros también podemos hacerlo. Aleluya. También hablamos el segundo punto de no amargarnos cuando no sabemos qué hacer. Cuando viene el problema y está frente a nosotros. Muchas veces comenzamos a buscar culpables. Muchas veces comenzamos a ver qué es lo que ocasionó lo que estamos viviendo. Y lamentablemente, cuando miramos a todo a nuestro alrededor y no encontramos a nadie a quien podamos culpar, por lo general miramos arriba y culpamos a Dios. Y este pueblo que fue con David a la guerra, cuando ellos se encontraron en ese momento de desesperación, ellos culparon a David y hablaban de apedrearlo. ¿Se acuerdan que lo querían apedrear? Hacía momentos antes habían estado peleando juntos, pero ahora lo querían apedrear. Ahora le dijeron, es tu culpa. Y irónicamente, ellos estaban tratando de matar al único que los podía ayudar. Porque si hay alguien que les podía ayudar a solventar la situación, era David. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Muchas veces en las adversidades de la vida nosotros nos peleamos con Dios, y cuando Dios es el único que nos puede ayudar. Así que es una buena decisión que no dejar que el mal nos haga daño. No dejar que la influencia o el momento que estamos viviendo llegue a nuestro corazón. Buscar siempre adorar a Dios. Buscar siempre encontrar en el Señor, aleluya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El punto número 3 dijimos, fortalecernos en el Señor. Buscar de Él nuestra fortaleza. Como seres humanos, en nuestra fuerza muchas veces nos debilitamos. En nuestra fuerza muchas veces tendemos a desmayar. Por eso Pablo le habla a la iglesia de Éfeso en el capítulo 6 y le dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque cuando nuestras fuerzas terminan, comienzan las fuerzas de Dios. Cuando nuestro cuerpo se encuentra desanimado, encontramos la fuerza de Dios que nos levanta y que nos pone de nuevo en el camino correcto. El profeta Joel le habla al pueblo de Dios que estaba pasando uno de sus momentos más difíciles. Habían recibido el castigo de Dios. Sus defensas habían sido debilitadas. Estaban expuestos a lo que pudiera venir.
su vida se ha sentido vulnerable. Como que cualquier cosa que lo ataque lo va a agarrar. Como cuando usted, me imagino yo, puedo poner este ejemplo, como si usted se cuesta a dormir y sabe que la puerta de enfrente no está. ¿Cómo dormiría usted ese día? No tiene la puerta allí de enfrente, se siente vulnerable. Que alguien puede entrar, cualquier cosa, una persona, un animal. Así se encontraba el pueblo espiritualmente. Y así muchas veces nos encontramos en nuestras vidas cristianas. Así muchas veces nos encontramos en nuestras vidas diarias. Nos sentimos débiles, nos sentimos sin fuerza. Pero allí donde nosotros debemos de fortalecernos en el Señor. Joel le habla a la nación de Israel y le dice: diga el débil: fuerte soy, porque no es como yo vea la cosa, pero con lo que yo creo en el Dios que yo creo. No es como la situación me lo muestra, pero las promesas que tengo de parte de Dios, las que me mantienen hacia adelante. Así que ahora vamos a entrar al cuarto punto. Y el cuarto punto nos habla de recuperar el gozo. Muchas veces pasamos por esos momentos que son muy tristes en nuestra vida, que nos roban el gozo, nos roban la paz. Hay personas que dicen: yo ya no puedo reír, yo ya no puedo pasar un momento alegre porque la situación que pasé, la pérdida del familiar, la pérdida de la amistad que tuve por años que se quebró, ha dejado en mi corazón una tristeza profunda. Y yo quiero decirle ahora en esta mañana una gran verdad. Satanás sabe que para que usted pueda ser derrotado, primero le tiene que robar el gozo. Así que esa es una de las armas que utiliza Satanás: robarle el gozo, robarle la paz. Fíjese que en el capítulo 1 del libro de Job encontramos a este hombre que le sucedió una gran tragedia. Un hombre que tuvo que pasar por una prueba difícil, una prueba que pudo tumbarlo. Una prueba en donde encontramos que así como David lo había perdido todo en un solo día, él también lo perdió todo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que le robó, le quitó los hijos, perdió todos sus bienes, perdió todo lo que tenía? Satanás llega delante de Dios y le dice: Dios a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, un varón justo, un varón recto, un varón temeroso de Dios? Y Satanás lo cuestiona a Dios, porque Satanás es atrevido, porque Satanás no respeta, porque Satanás muchas veces trata de cuestionar la gloria buena, las cosas buenas que Dios hace. Y le dijo: claro, porque lo tiene bendecido, pero quítale todo lo que tiene, a ver si te alaba, a ver si puede levantar sus manos. Y Dios le dijo: para que veas que tú estás mal, ve y quítale todo lo que le hace bien a Job. Y yo me imagino Satanás teniendo una reunión con todos los demonios y dijeron: hey muchachos, tenemos ya el permiso de Dios de quitarle todo a Dios. Vamos a amargar a Job. Lo vamos a destruir, lo vamos a amargar en todos los sentidos. Un demonio dijo: quitémosle los hijos. Quítenle los hijos. Quitémosle las posesiones. Quítenle las posesiones. Otro dijo: quitémosle la esposa. No, ¿por qué? Hay que amargar a Job. Esa déjensela. Esa no se la quiten. Queremos amargarlo. Esa mejor déjensela ahí. Y después vemos que la misma mujer, como le dijo, ¿verdad? Todavía mantienes tu integridad a Dios. Pero eso no aplica para ustedes, hermanas. Esas aplican para las mujeres que no tienen temor de Dios, ¿verdad? Las que hacen sonar los cacerolazos en la casa, ¿verdad? Pero mire lo que sucede. Satanás pensaba dañar a Job. Pero este hombre, aleluya, es una de las declaraciones tan poderosas en ese momento difícil que dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová
bendito. Aleluya. Mire qué poderoso. Job estaba reconociendo que la bondad viene de Dios. Pero así como Dios nos bendice, tampoco somos exentos a las tragedias, a las catástrofes que encontramos en la vida. Pero sin embargo, Job dijo algo que nosotros podemos aprender. Él dijo: a pesar de todo lo que me ha pasado, sea el nombre de Jehová bendito. El argumento de Satanás ante Dios fue: Él te sirve y Él te adora porque lo tiene bien protegido. Y él le dijo: ¿sabes qué? Ya le quitaste las posesiones. Entonces Satanás lleva otro argumento y dijo: carne por carne y piel por piel. Vamos a tocarle la salud a Job a ver si así te adora. Entonces, fíjese bien lo que dice Dios: ve y hiérelo, pero no toque su alma. Esto es muy importante. Nosotros, los que somos de la vieja escuela, cantábamos un corito antes que decía: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Eso quiere decir que el alma es lo último que queda antes de irnos con Dios. Y aún en el peor momento de nuestras vidas, cuando ya lo hayamos perdido todo, aún en el peor de los momentos en donde no sabemos qué hacer, aún tenemos el alma, todavía podemos alabar a Dios, todavía podemos adorar a Dios, todavía puede salir de nuestro corazón un canto, una adoración. Por eso es que Dios le dice: no le toques el alma, déjalo con vida. Y vemos a un hombre bajo una gran presión, una enfermedad, una pérdida de todos sus bienes, la pérdida de sus hijos. En otras palabras, Job lo perdió todo, pero no perdió su alma. Y si todavía tenía su alma, todavía podía alabar y glorificar al nombre del Señor. Aleluya. Asimismo, David también recuperó el gozo a través de la alabanza y la adoración. Porque David era un hombre adorador. ¿Sabe cómo se le conocía a David? Como el dulce cantor de Israel. Cuando David componía salmos y alababa al Señor, fíjense que todos esos salmos con los que David adoraba a Dios son los himnos que todavía nosotros adoramos a Dios, y la presencia de Dios se glorifica en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando una persona sabe que adorar a Dios puede traer un cambio, puede traer el gozo que el enemigo le ha intentado robar, entonces esta persona puede contrarrestar todo ataque del diablo. Y eso el diablo lo sabe. Por eso es que lo primero que el diablo quiere robarle para destruirlo es el gozo. Porque cuando usted ya no tiene gozo en su corazón, es porque usted dejó de reconocer la grandeza de Dios. Es porque usted enfocó su vista en la dirección equivocada. Nehemías fue llamado a reconstruir el templo. Había quedado en ruina. Nabucodonosor había destruido todo Israel, había botado las murallas. Ellos estaban reconstruyendo. Había una gran tristeza en sus corazones por todo lo que habían pasado. Pero Nehemías les da una palabra. Les dice a ellos: no se entristezcáis. Miren lo que dice Nehemías 8:10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová. Por eso les digo que para que el enemigo nos pueda derrotar, para que el enemigo nos pueda destruir, primero tiene que robarnos el gozo. Mientras usted tenga gozo y fortaleza, eso será la fuente en donde nosotros podemos tener una alabanza para Dios, en donde nosotros le podamos adorar. Aleluya. Muchas veces nosotros confundimos la alabanza, muchas veces nosotros confundimos la adoración. Usted sabe cuál es la diferencia. En que la alabanza es
expresa una gratitud por las bondades que Dios nos da. La alabanza es decir, Señor, te doy gracias por mi vida, te doy gracias por mi familia, te doy gracias, Señor, por mi alabanza, por mi trabajo, te doy gracias, Señor, por la casa que me has dado, por todo lo que el Señor nos da. Nosotros podemos darle una alabanza al Señor, podemos glorificarlo. Solamente a alguien que no le haya dado nada a Dios, esa persona no puede alabarlo. Pero yo estoy seguro que en este planeta Tierra no hay ninguna persona que pueda decir, yo no he recibido un beneficio de Dios. Y por eso lo alabamos. Esto es alabar a Dios. Pero adoración es tomar la naturaleza de Dios como motivo suficiente para honrarle a pesar de las circunstancias. Adoración es, aunque no tenga vida, aunque no tenga trabajo, aunque tenga una enfermedad, el hecho de que tú seas Dios es motivo suficiente para seguir glorificando tu nombre. Yo puedo estar caído, pero tú sigues sentado en tu trono. Esa es la adoración. Yo puedo estar pasando un momento difícil, yo puedo pasar por una crisis emocional, pero tú, que eres el dador de la vida, todavía puedes fortalecer mi alma. Aleluya. Todavía puedes sacarme de este momento difícil. Aleluya. Qué importante es, aleluya, adorar a Dios y exaltarlo por todo lo que en nosotros hace, porque todo lo que Dios hace en nosotros. ¿Sabe? Que cuando nosotros adoramos a Dios, nuestra percepción de Dios se agranda. No es que nosotros agrandamos a Dios, porque Dios ya es grande. Dios ya es poderoso. Dios no va a ser más santo si usted lo alaba, o menos santo si usted no lo alaba. Pero en nosotros, que nos desenfocamos del problema para enfocarnos en Dios, es que nosotros vamos a darle el lugar a Dios antes que al problema. Mire lo que pasó, para continuar con la historia. Segunda de Samuel 6:13. David, que era un adorador, David, que era alguien que sabía alabar a Dios, David, que sabía que la conexión para poder bajar la presencia de Dios a nuestra vida era la adoración. Mire lo que dice Segunda de Samuel 6:13. Dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Usted puede contar 1, 2, 3, digan 6 pasos. 6 pasos. Él llevaba el arca de Dios hacia Jerusalén, porque el arca de Dios representa la presencia de Dios misma para el pueblo de Israel. El arca de Dios representaba para el pueblo el lugar donde Dios habitaba. Y esa arca no estaba en Jerusalén, esa arca había sido llevada hacia otro lugar. Entonces David, mire lo que es un adorador. Cuando ellos habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey. Yo me imagino los que iban cargando el arca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Párense! Hay que hacer un sacrificio. Hay que sacrificar un carnero engordado, un buey. Y dice la Biblia: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David estaba vestido con un efod de lino. Aleluya. Yo sé que no se necesita saber mucho de la Biblia para poder entender que el número 6 es el número del hombre. En 6 días dice la palabra de Dios que al 6º día Dios creó al hombre, pero al 7º Dios descansó. Eso quiere decir que el número 6 es del hombre y el número 7 es de Dios. Es de Dios. Pero en el trayecto del número 6 al número 7, David está trayendo el arca del pacto en el paso número 6. Y antes de llegar al paso número 7, David dijo: yo tengo que hacer un sacrificio de adoración. Yo tengo que hacer algo, un puente que me lleve, aleluya, que me lleve de la humanidad mía, de la humanidad a la divinidad
de Dios y el puente que nos lleva a nuestra humanidad, a la divinidad de Dios, es la adoración. Es cuando usted adora a Dios, es cuando usted alaba a Dios. Sabe que muchas veces en su humanidad usted puede sentirse débil, usted puede llegar a la iglesia sin ánimo, usted puede llegar a la iglesia quizás amedrentado por los problemas, pero cuando usted comienza a alabar a Dios, yo siempre pensaba que la alabanza se hacía en la iglesia para darle lugar a los hermanos que llegaban tarde. Decía, van a cantar un rato para mientras se llena la iglesia. Esa era mi percepción cuando no había entendido esto. Por el que siempre llega a la última hora, ¿verdad? Pero después entendí que la alabanza nos lleva a enfocarnos en la omnipotencia de Dios, en la sobrenaturalidad de Dios. Por eso es que cuando la alabanza nos enfoca en lo que Dios es, en lo que Dios hace, cuando nosotros nos enfocamos en eso, nosotros podemos sacar todo aquello que el enemigo ha mandado para destruirnos. Por otra parte, cuando nosotros no adoramos al Señor, el gozo se nos va. ¿Qué le pasó a Pedro cuando iba caminando por las aguas y quitó la vista del maestro? ¿Se acuerda qué pasó? Se comenzó a hundir. Se comenzó a ir, maestro, ayúdame que perezco. Y la Biblia dice específicamente que él quitó la mirada de Jesús. Y es que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, podemos adorarle a Él con libertad. Aquí a nadie se le dice, hermano, deje de estar haciendo tanto ruido, no cante tan duro, por favor. No, hermano, alábele de acuerdo a la bendición que Dios le ha dado. Alábele de acuerdo a la fe que usted tiene en que Dios lo va a sacar del problema. Sé que muchas veces venimos con situaciones a nuestra vida, pero ¿qué hace que esa adoración? ¿Qué nos dice que esa adoración no va a ser algo sobrenatural en nosotros? Aleluya, amén. Yo he venido enfermo a la iglesia y a través de la adoración Dios me ha sanado, Dios me ha libertado. A veces he venido tratando de figurarme las cosas y cuando comienzo a alabar a Dios, ¿sabe qué pasa? La presencia de Dios me da la respuesta. Así es, aleluya. Usted que predica, hay veces que uno ojea la Biblia de pasta a pasta. ¿Y dónde está el tema, Señor? ¿De qué voy a hablar? Y uno busca aquí, busca allá. ¿Y dónde? ¿Sabe qué? Comience a adorar a Dios. Ponga su música de fondo allí. Aleluya. Y levante sus manos y ríndase a Dios. Y deje que la presencia de Dios lo llene. Y deje que la presencia de Dios comience a llegar a su vida. De repente el tema comienza a llegar. De repente viene el versículo de la palabra de Dios. Y ¿saben lo bonito de cuando nosotros predicamos? Es que primero Dios nos predica a nosotros. Yeah. Y nosotros somos ministrados con ese mensaje. Y nosotros podemos entender. Y cuando ya estamos a punto de predicar, nosotros ya nos sentimos, ay, yo ya no me aguanto porque sean las 7:30 para ir y predicar ese mensaje que Dios me ha dado. Porque así como me bendijo a mí, así va a bendecir a los hermanos. Así es, aleluya. La alabanza y la adoración restaura la esperanza. Y la esperanza produce gozo. La alabanza es el lenguaje de la fe. Y fe es lo que todavía no tenemos. Fe es ver lo que todavía no podemos ver. Fe es aquello incierto que está en nuestro futuro. Pero cuando usted alaba a Dios, usted puede descansar en las promesas de Dios. Usted puede descansar en las promesas que Dios le ha dado. Miren lo que dice el Salmo 34, el 1 y el 3. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No dice los domingos, no dice cuando el trabajo esté bueno, no dice cuando la relación con mi familia esté bien, en todo tiempo. Y todo tiempo es, de acuerdo al diccionario teológico, es todo tiempo. No hay mucho que buscarle allí. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Aleluya. Imagínese, usted está trabajando con el martillo y de repente se da un martillazo en el dedo y usted, alabaré, alabaré. Comienza a alabar a Dios. Comienza a glorificar a Dios. En todo tiempo. Engrandecer a Jehová conmigo.
y exaltemos aún a su nombre. Aleluya. Y es que cuando magnificamos a Dios, minimizamos el problema. Por lo contrario, cuando magnificamos el problema, minimizamos a Dios. Aleluya. Una de las frases más conocidas es: no le digas a Dios que grande es tu problema. Dile a Dios que tan grande, dile a tu problema que tan grande es tu Dios. Porque cuando lo de Dios está en usted, cuando todo lo bueno de Dios, todas las promesas de Dios están en usted, no hay mentira del diablo que lo pueda evitar que usted adore. Miren lo que pasó 1000 años después. 1000 años después encontramos un episodio en el Evangelio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Encontramos a Pablo y Silas, se encontraban en la cárcel. Y yo quiero decirle, no sé si usted haya estado en la cárcel alguna vez, pero la cárcel no es un momento, no es un lugar agradable para darle gracias a Dios. Por lo general, todas las personas que están en la cárcel se están quejando. Por lo general, todas las personas que están en la cárcel están reflexionando acerca de muchas cosas. Pero nadie puede darle gracias a Dios. Pablo y Silas estaban encarcelados por sacarle un demonio a una joven. Y estos, al ver que esto les iba a producir una pérdida de ganancias, manipularon un tribunal para que testificaran en contra de ellos, para que los golpearan y para que los metieran presos. Ellos esa noche pudieron terminar el día lamentándose. Pudieron terminar el día diciéndose al Señor, ¿por qué íbamos a evangelizar? Ellos esa noche pudieron decirle muchas cosas a Dios. Y fíjense que el versículo del Hechos 16 lo detalla muy detallado y dice que a la medianoche, y para mí la medianoche es una etapa de transición entre un día y el siguiente día, entre lo de hoy y entre lo de mañana. Estamos en el medio, cuando son las 12 de la noche, se pasa un día y comienza otro. Y Pablo y Silas dijo, tenemos que empezar el día bien. No tenemos que dejar que lo que pasó ayer influya en mi vida y nos robe el gozo. No debemos de permitir que todo eso que nos pasó a nosotros hoy por venir a predicar nos robe la bendición. Por eso dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían, hermanos? Cantaban himnos a Dios. Y dice la Biblia que los presos los oían. Imagínense los presos pensando, estos sí están locos. ¿Cómo pueden alabar a Dios después que les han pegado una gran apaleada? ¿Sí se entiende la palabra apaleada, verdad? Golpiza. O golpiza, ¿verdad? Es la palabra más correcta. Después que le han dado una gran golpiza. Pero mire lo que ocasionó la alabanza de estos hombres. Y dice, y de repente sobrevino un gran terremoto a tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya, mire el poder de la alabanza. Mira el poder de la adoración. Cuando nosotros podemos tener gozo, impresionamos a Dios. Aleluya. Impactamos el corazón de Dios. Cuando nosotros le mostramos realmente que no, nuestra vista está puesta en las cosas materiales, que no está puesta en las cosas que Él nos da, que nuestra vista no se ha desenfocado del dador de la vida, que nosotros sigamos viendo al Dios de la bendición y no nos dejamos perder por la bendición que Dios nos da. Aleluya. ¿Cuáles son las cadenas que muchas veces nos pueden oprimir? ¿Cuáles son las prisiones que muchas veces nos pueden encerrar? ¿Cuáles son aquellas cosas que muchas veces nosotros podemos encontrar que han venido para robarnos el gozo? Aleluya. La llave para que abrir toda prisión y que suelta toda atadura es la alabanza y la adoración que usted le pueda dar al Señor en medio de un momento difícil. Aleluya. No deje de alabar al Señor. No deje de glorificar al Señor. Sabe que el enemigo comete muchos errores. Y cuando metió a Pablo y a Silas en la cárcel, dijeron,
dijeron, pónganlos en el calabozo más profundo, guárdenlos con los soldados que estén allí, cierren la cárcel, hagan todo lo que puedan hacer. Pero se les olvidó una cosa. Se les olvidó taparle la boca a Pablo y Silas. Y eran pentecostales como nosotros, hermanos. Aleluya, gloria a Eran Dios. pentecostales de hueso colorado. Y comenzaron a adorar a Dios. Y cuando ellos adoraron a Dios, la presencia de Dios bajó. Aleluya. Tu adoración puede hacer que la presencia de Dios baje sobre tu vida. La adoración que tú tienes, tu alabanza puede hacer que la presencia de Dios baje sobre tu matrimonio, baje sobre tus hijos, baje sobre tu trabajo, aleluya, baje sobre tu entorno. Aleluya. Y cuando la presencia de Dios baja sobre tu vida, todo tu entorno comienza a cambiar. Y aquella prueba que el enemigo había mandado para destruirte, ahora tiene que salir corriendo, porque nada puede pararse ante la presencia de Dios. Salmo 68, levántese Dios y huyan de su presencia todos los que lo aborrecen. Aleluya. Qué importante es no perder el gozo. Y si usted se siente triste y si usted se siente agotado, venga ante Dios y el Señor le va a llevar de victoria en victoria. Punto número 5. Puede atacar el mal. Dice la palabra de Dios que después que habían saqueado la ciudad de David, Siclag, y se habían llevado todo, David se levantó. Y el versículo 17 del capítulo 30 de 1 Samuel dice: y nos sirvió David desde aquella mañana hasta la tarde, el día del día siguiente, y no escapó ninguno de ellos, sino 400 jóvenes que montaron sobre camellos y huyeron. David los atacó al amanecer y no los dejó hasta la tarde del día siguiente. Un momento, quiero recordarles algo. Todas las batallas que se llevaban a cabo en lo natural en el Antiguo Testamento, para nosotros eso ya no se aplica en lo natural. Nuestra lucha ya no es con el hermano, ya no es con el amigo, ya no es con el compañero de trabajo que muchas veces nos quiere hacer la vida de cuadritos. Pablo habla en Efesios 6:12 que nuestra lucha es espiritual. Aleluya. Que la lucha que nosotros tenemos no es carnal, sino espiritual. Entonces, la pregunta que nosotros nos podemos hacer es: ¿cómo nosotros podemos atacar el mal? ¿Cómo nosotros podemos atacar todos los dardos que el enemigo lanza muchas veces para atacarnos? Hay 3 batallas que nosotros tenemos que luchar tarde que temprano. El enemigo nos va a atacar con este sistema de pensamiento. Miren la número 1. Usar pensamientos de insuficiencia. Tú no eres capaz de hacerlo. Muchas veces llegamos a la iglesia. Yo me recuerdo cuando yo me congregaba en la iglesia, teníamos excelentes maestros, excelentes predicadores, y cuando yo los miraba predicar, automáticamente el pensamiento venía y me decía: tú nunca vas a poder predicar así. A veces vemos que las familias vienen gozosas a la iglesia, el esposo, su esposa, sus hijos, todos a alabar al Señor. Y tal vez uno de nuestros cónyuges no viene a la iglesia y el diablo luego, tú nunca vas a poder tener tu familia completa en el evangelio. A veces vemos personas que son bendecidas y nosotros pasando por un momento de crisis, el enemigo luego viene: tú nunca lo vas a lograr. Uno de los peores errores que nuestros padres cometieron cuando nosotros éramos pequeños es hablarnos palabras de escasez. Cuando hacíamos algo: eres un inútil. Nunca lo vas a lograr. Ellos en su ignorancia lo hacían, porque antes no tenían un manual de cómo crecer a los hijos. Y se olvidaron que esa palabra iba a ocasionar un gran estrago en la vida futura de sus hijos. Y el enemigo usa estos pensamientos de insuficiencia para que nosotros podamos estancarnos, para que nosotros dejemos de luchar, para que nosotros nos quedemos sentados y cómodos pensando que nunca lo vamos a poder lograr. Pero ¿cómo podemos
atacar este tipo de pensamiento? Es poniendo nuestra mirada en la cruz del Calvario. Porque Satanás es un acusador y te va a decir: tú no lo mereces, tú no podrás recuperar lo perdido, tú no podrás recuperar la bendición que se te fue quitada, tú no mereces ser sano, tú jamás vas a recuperar la salud que un día tuviste. Te va a recordar tus pecados, te va a recordar todos tus males, te va a recordar aquellas cosas penosas que tú ya no quieres recordar, aleluya, y te va a decir: tú no lo mereces, tú no lo mereces. Y quizás esta sea la única vez en la vida en donde usted puede estar de acuerdo con Satanás. Tú no lo mereces. Y pensar: ¿sabes qué? Es cierto. Por mi propia humanidad no me lo merezco. No soy digno. Pero tengo al Hijo de Dios en mi vida. Y Él pagó el precio en la cruz del Calvario, y Él borró todas mis iniquidades, y Él perdonó mis pecados, y Él restauró mi vida. Cuando yo me encontraba en un hoyo, Él me levantó y me sacó, y ahora me ha puesto en un lugar de posición, aleluya, en donde yo le puedo alabar, en donde yo le puedo glorificar. Él padeció por mi pecado, Él pagó la deuda que estaba en contra de Dios, aleluya. Él bajó del cielo para que yo pueda subir al cielo. Él se hizo pobre para que yo pueda ser enriquecido. Él tuvo que morir para que usted y yo podamos tener vida, y vida en abundancia, aleluya. Cuando nosotros miramos a la cruz y miramos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, no podemos sentirnos menos, no podemos sentirnos insuficientes, porque Él en la cruz del Calvario hizo todo para que usted y yo podamos ser enriquecidos por su palabra. Qué hermosa es la palabra de Dios, aleluya. Otra de las cosas que el enemigo trata de poner es el temor a lo que puede pasar. Muchas veces el temor infunde en nuestras vidas un estancamiento. Muchas veces el temor no nos deja superarnos. Hay personas que dicen: yo tengo miedo a casarme porque no sé cómo va a ser mi vida de matrimonio. Hay personas que dicen: yo ya llevo 20 años en este trabajo, gano a $6 la hora, pero quién sabe cómo me va a ir en otro trabajo. Tienen temor de dar un paso hacia lo incierto. Cuando a veces el enemigo viene a poner temor en medio de las pruebas, en medio de esos momentos difíciles, a veces las dudas nos invaden nuestras vidas. ¿Voy a poder lograrlo? ¿Voy a poder solucionar mi situación matrimonial? ¿Voy a poder solventar? ¿El médico podrá encontrar la cura a mi enfermedad? ¿Voy a poder mantener mi matrimonio? ¿Voy a poder crecer a mis hijos en sabiduría de acuerdo a la palabra de Dios? Tantas preguntas que muchas veces pueden traernos temor a nuestra vida. Pero mire la palabra de Dios, lo que dice en 2 de Timoteo 4:18. El Señor me librará de toda obra mala. Cuando el temor quiera venir a su vida para decirle: no lo vas a poder hacer, acuérdese que el Señor lo librará de toda obra mala. No temeré de lo que me pueda hacer el hombre. No temeré de lo que el enemigo pueda planear en contra de mí. Dice la Biblia que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castigo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Me gustaba ver cuando la gallina andaba con sus pollitos, y allá en El Salvador hay un animal, un ave que se llama el gavilán. Y cuando el gavilán canta en el cielo que ya vio los pollitos, todos los pollitos corren, y la gallina, no sé cómo le hace, pero abre todas sus alas así. Y se meten todos los pollitos y se queda ella así. Y todos los pollitos están seguros allí. Saben que aunque el gavilán anda cerca, nada les puede pasar porque están bajo las alas de su mamá. Asimismo usted
Muchas veces el gavilán de nuestras vidas es el diablo quien ruge, quien trata de poner cosas para que nosotros podamos asustarnos, para que nosotros podamos paralizarnos. Pero el Señor nos librará de todo mal. Él guardará, aleluya. Él nos preservará para su reino. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amados hermanos, a mí me gustaría decirles, hermano, que todo va a estar bien. Me gustaría decirles, hermano, no se preocupe, este es un camino color de rosa, aquí va a parar de sufrir, aquí ya no van a venir luchas, hermano, eso sería mentirles. Porque todos estamos exentos a las pruebas y a los problemas, aleluya. Punto número 6, ya para terminar, el mal. Las injusticias que enfrentamos, pero nosotros no nos dejamos vencer por el mal. Oh, el mal está en todas partes, hermano. Hace poco todos fuimos testigos de un accidente aparatoso en donde 3 integrantes de una camioneta perdieron la vida en manos de una persona que tenía muchos cargos, que tenía un problema no sé si andaba endrogado, andaba tomado. Imagínense cómo explicamos eso. El mal está en todos lados. El mal muchas veces nos quiere llegar. Muchas veces vamos a encontrar personas que procuran el mal hacia nosotros. Y la vida o los dichos de la vida nos enseñan que nosotros debemos de hacer como nos hagan. Como me hagas, yo te hago. Que la hace, la paga. ¿Cuántos dichos no hay en donde la persona se anima a decir, yo tengo que cobrar venganza por mí? Pero miren lo que la palabra de Dios dice en Romanos 12:21. No sea vencido de lo malo, sino vence el bien con él. Vence con el bien el mal. Esto como que es algo difícil, ¿verdad? Que alguien te haga mal y tú en vez de hacerle mal le vas a hacer bien. Un vecino una vez se dio cuenta que sus vecinos eran cristianos. Y dijeron, ¿sabe qué? A estos cristianos les voy a hacer la vida imposible hasta que se vayan. Y él tomó un recipiente y lo llenó de basura y se lo fue a poner a la puerta de la casa. Cuando los vecinos vieron el recipiente, luego dijeron, este es ese vecino que nos trae mala fe. Entonces el hombre tomó el recipiente, le botó toda la basura, lo lavó bien, lo desinfectó el recipiente, agarró fruta, agarró unas piñas, unas manzanas, unos mangos, unos cocos, unas papayas, las metió al recipiente y se las fue a dejar al vecino ahí. Vaya, ahí está. El vecino cuando abre la puerta conoce el recipiente, este es el que llevaba la basura. Pero ahora viene lavado y viene con fruta. Eso impactó a aquel hombre, el corazón del hombre. Eso le digo, lo llevó a disculparse con el vecino y le digo, discúlpame vecino, lo que tú has hecho, la acción que tú has tomado ha impactado mi vida. No entiendo por qué yo trayéndote basura tú me llevas frutas. Y le digo, porque cada quien da lo que tiene en su corazón. Por eso es que nosotros no podemos pagar mal por mal a nadie. Porque hay una naturaleza que nos hace diferentes a nosotros. Hay una naturaleza. No, Jesús dijo que cuando le volteen la mejilla a uno, cuando le peguen una mejilla, ¿qué vamos a hacer nosotros? Poner la otra. Pero ¿cuántas veces nosotros dentro del evangelio somos muy sensitivos? A veces decimos, no, ni me saludó. No. Yo vi como que la hermana me quedó viendo mal. Me criticó la manera de vestir. Me criticó esto. Y yo digo, si no podemos superar algo tan pequeño, ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a vencer lo malo con el bien? ¿Sabe qué? Yo creo que sí se puede. Porque Dios nos ha dotado del Espíritu Santo de Dios. Tal vez en nuestra humanidad seamos débiles, pero cuando nosotros nos sintamos débiles, aleluya, cuando el mal venga, cuando las cosas malas de la vida vengan, cuando los ataques malos del enemigo vengan, nosotros los podemos vencer con el bien, aleluya, porque el bien puede vencer todas cosas. El último punto, prepárate para dar. Dice la palabra de Dios que los que aman a Dios,
todas las cosas ayudan para bien. ¿Quién iba a pensar que de la catástrofe de Ziklag David iba a salir bendecido? ¿Quién iba a pensar que de perderlo todo David iba a ser enriquecido más que nunca? Miren lo que dice en 1 Samuel 30, 18, 19 y 20. Y libró David de todos los amalecitas los que habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así los hijos como de hijas, de robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo delante de él decían: este botín es de David. Así unos momentos atrás no tenía nada, pero en la pelea ahora él lo tenía todo. Los amalecitas nunca se imaginaron que la acción que iban a tomar iba a enriquecer a David. Así como el diablo nunca pensó que matar a Jesús iba a glorificarlo y a darle salvación al mundo entero. Si lo hubieran sabido que de esa manera iba a pasar, nunca lo hubieran hecho. Si ellos hubieran pensado que al meterse con un hijo de Dios iba a traer bendición al hijo de Dios, el enemigo nunca nos atacara. Pero el enemigo sigue cometiendo los mismos errores. Cuando usted esté bajo el ataque del enemigo, agradézcale a Dios, denle gracias a Dios, porque hay una bendición que está a punto de desatarse. Aleluya. Dice la Biblia que cuando David trajo todo el botín, él envió el botín hacia los ancianos como un presente a sus amigos, diciendo: he aquí un presente para vosotros del botín de mis enemigos. Quizás ellos pudieron decir: hey, pero ¿por qué no vas a compartir con la gente que no peleó contigo? ¿Por qué no mejor lo repartes con todos ellos? Pero David entendió que todo aquello que él lo pudo almacenar, todos los bienes, por lo general muchas veces nosotros tendemos a acaparar las bendiciones, tendemos a tomarnos de las bendiciones. Ya Dios me dio una bendición. Pero David pensó y dijo: bueno, si yo doy de lo que Dios me ha bendecido, Dios me va a bendecir aún más. La mano de Dios no se va a cortar, la mano de Dios no se va a limitar. Usted abre la llave del agua y usted tiene fe que de allí va a salir agua. Y en el momento que usted la cierra, allí se cierra todo. Así mismo es cuando nosotros nos disponemos a dar. Así mismo es cuando nosotros nos disponemos a compartir. El corazón de David era tan generoso que entendía que el propósito de su bendición era para compartirla. Dios te dará muchas bendiciones a ti. No te olvides de compartirlas. No te olvides de pasarla. Y cuando hablo de bendición, no solamente estoy hablando de económicamente, pero muchas veces en los procesos que vivimos adquirimos experiencias. Nuestra fe crece, nuestra fe se levanta. ¿Cómo podemos ayudar a alguien que esté pasando por un proceso difícil cuando le decimos: sabes que yo estuve en una situación similar, pero a mí Dios me ayudó? Y si Dios me ayudó a ti, Dios te puede ayudar a ti, Dios te puede levantar a ti. Ánimo, no estás solo, Dios está contigo. Amén. Cuando usted puede compartir de las experiencias que usted ha vivido, tal vez usted ve que en un momento que el proceso lo hizo sentirse solo, usted va a decir: yo no quiero que esa persona se sienta sola, yo sé lo que es sentirse así. ¿Sabe por qué muchas veces las personas que son más dadivosas son las personas pobres? Fíjese bien. Las personas pobres muchas veces son más dadivosas que la gente que tiene muchos recursos. Porque ellos saben lo que es estar pobre. Ellos saben lo que es no tener nada. Ellos pueden empatizar con aquellos que están pasando una crisis. Muchas veces cuando ya lo tenemos todo, nos olvidamos de las necesidades de los demás. Nos olvidamos de nuestros padres. Nos olvidamos de aquellos que dieron su vida para llevarnos hasta donde nosotros podemos estar. 2 principios en mi vida que yo nunca voy a dejar de hacer. Número 1, darle a Dios lo que le corresponde a Dios. Pagarle a Dios mis diezmos, darle a Dios mis ofrendas.
Número 2, apoyar a mis padres. Nunca olvidarme de ellos. El primer mandamiento con promesa en la palabra de Dios es: honra a tu padre y a tu madre, para que los días sean alargados en esta tierra que Jehová tu Dios te da. Nunca se olvide de esos 2 principios. Si usted no lo está haciendo, practíquelos. Eso le va a abrir una puerta de bendición para su vida, para su familia. Y eso usted lo va a sembrar, porque usted también tiene hijos. Y si usted no siembra, no va a cosechar. Si usted siembra indiferencia, ¿qué va a cosechar? Indiferencia. Entonces, esté listo para dar. Esté listo para darle al Señor. Esté listo para dar de su experiencia que usted ha ganado. Y así usted puede contrarrestar todo ataque del enemigo. Así el enemigo va a salir burlado al ver cómo Dios lo prospera, cómo Dios lo bendice. Sabe que Dios no tiene problema en bendecir a nadie. Dios quiere bendecir a alguien. El problema que Dios tiene es con nuestro ego. Y Dios no puede bendecir a una persona que sea orgullosa. Dios no puede bendecir a una persona que crea que por su fuerza lo puede lograr. Pero cuando venimos delante de Dios y le decimos: Señor, yo sin ti no soy nada. Yo necesito de ti cada día de mi vida. Yo no puedo vivir en este mundo alejado de ti. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, dice la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado. Y si usted quiere ser exaltado por Dios, humíllese cada día delante de Dios. Reconózcalo en todos sus caminos. Confía en Él y Él hará lo que para usted es imposible. Él lo hará posible. Aleluya. ¿Cuántos creen esa palabra en esta mañana? ¿Cuántos creen que el Señor se va a glorificar en su vida? Este año es un año de meta, es un año de reto, este es un año de transición en donde vamos a hacer cosas grandes. Estamos conscientes que por nuestras habilidades, por nuestras fuerzas no las vamos a llevar a cabo, pero venimos atados al recurso divino que es Dios, y Él es el que abre puertas, Él es el que abre caminos, Él es el que hace milagros y el que nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria, de poder en poder. Aleluya. Si usted puede alabar a Dios, alábelo en esta mañana, porque Él está aquí. Aleluya. Muy bien, póngase de pie. Hemos terminado con este tema. Aleluya.